Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén pasando un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco, y es algo que sinceramente ha generado bastante curiosidad e incluso un poco de debate. Vamos a sumergirnos en un acontecimiento reciente que involucra a dos de las personalidades más queridas y seguidas de Turquía, Kerem Bürsin y Hande Erçel. El título del vídeo lo dice todo, así que si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras interesantes discusiones y actualizaciones sobre el mundo del espectáculo. Pulsen ese botón rojo de suscribir y activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. El tema que nos ocupa hoy gira en torno a una situación que, al parecer, hizo sentir un tanto incómodo a nuestro querido Kerem Bürsin, y tiene que ver con nada menos que Hande Erçel en traje de baño. Sí, han oído bien. Sabemos que Kerem y Hande tienen una conexión especial, una amistad que ha sido muy aplaudida y admirada por sus seguidores, a menudo especulando sobre los límites de esa relación. Y precisamente a veces son estos detalles aparentemente pequeños los que capturan la atención del público y dan pie a todo tipo de interpretaciones. Así que, ¿qué fue exactamente lo que sucedió? ¿Por qué Kerem se mostró incómodo? ¿Fue algo intencionado o una simple coincidencia? Vamos a desgranar este asunto con todo detalle. Para empezar, debemos situarnos en el contexto. Kerem Bürsin y Hande Erçel, para quienes quizás no estén tan familiarizados, son dos actores turcos que saltaron a la fama mundial gracias a su participación en la exitosa serie Sen Kalkam, o Love is in the Air como se le conoce internacionalmente. Su química en pantalla fue tan palpable, tan creíble, que traspasó la ficción y cautivó a millones de fans en todo el mundo. Las redes sociales se inundaron de comentarios, fanficción y teorías sobre una posible relación amorosa entre ellos. Y aunque hasta la fecha ambos han mantenido que son buenos amigos, esa chispa de misterio y admiración sigue muy viva entre sus seguidores. Ahora, ¿dónde entra el traje de baño en esta historia? Pues bien, los hechos que han generado esta conversación tuvieron lugar hace relativamente poco tiempo. Ambos actores se encontraban de vacaciones, cada uno por su lado, pero compartiendo momentos de su descanso en sus respectivas redes sociales. Como es habitual, sus seguidores están atentos a cada publicación, a cada historia. Y fue en este escenario de vacaciones virtuales donde ocurrió el incidente. Según lo que se ha podido ver y reconstruir a través de las redes sociales y los reportes de la prensa del corazón turca, Kerem Bürsin estaba compartiendo un vídeo corto o una historia en Instagram. En este clip, Kerem se mostraba disfrutando de un día soleado, quizás en la playa o en una piscina. La situación que provocó la aparente incomodidad de Kerem fue la aparición de Hande Erçel en un traje de baño en un vídeo que él mismo estaba viendo o que apareció en su feed de manera inesperada. Aquí es donde la narrativa se vuelve interesante. No se trata de que Hande Erçel estuviera en el mismo lugar que Kerem y él la viera en traje de baño directamente. La cosa fue un poco más indirecta, o al menos así lo reportan. Al parecer Kerem estaba navegando por sus redes sociales, quizás viendo vídeos de otros creadores de contenido o compartiendo algo propio, cuando se encontró con un vídeo, una publicación, o incluso un reel, en el que aparecía Hande Erçel. Y la forma en que apareció vestida en traje de baño, es lo que, según las especulaciones, habría provocado su reacción. La reacción de Kerem, captada por algunos usuarios y difundida rápidamente, fue un gesto de sorpresa, quizás un ligero sobresalto, o incluso una especie de sonrisa nerviosa. Algunos lo interpretaron como que Kerem se sintió atrapado, o sorprendido por la imagen de Hande en una vestimenta tan, digamos, veraniega. Esto, naturalmente, encendió todas las alarmas entre los fans. ¿Por qué esa reacción? ¿Será que él, a pesar de decir que son solo amigos, todavía siente algo y le resulta un poco abrumador verla así de radiante? Es importante recalcar que la interpretación de estas reacciones es, en gran medida, subjetiva. Lo que para uno puede ser una simple sorpresa, para otro puede ser una señal de algo más profundo. Y en el caso de celebridades como Kerem y Hande, donde la relación ha sido objeto de tanto escrutinio, cualquier pequeño gesto se magnifica. Analicemos las posibles razones detrás de esta supuesta incomodidad de Kerem. Una de las explicaciones más sencillas es que simplemente fue una sorpresa. Quizás él no esperaba verla en ese momento y en esa forma, y su reacción fue puramente instintiva, un reflejo de sorpresa ante lo inesperado. A todos nos ha pasado alguna vez, ¿verdad?
Estás navegando por internet y de repente te aparece una imagen o un vídeo que te saca de tu estado de ánimo. Otra posibilidad, y esta es la que más gusta a los románticos empedernidos, es que Kerem todavía tenga sentimientos profundos por Ande, o que la vea de una manera que va más allá de la amistad. Verla en traje de baño luciendo espectacular, podría haberle recordado la química que compartieron en pantalla y la atracción que quizás nunca desapareció del todo. En este escenario, la incomodidad sería una mezcla de afecto, admiración y tal vez un poco de nostalgia, o incluso un recordatorio de lo que pudo haber sido. También existe la posibilidad de que la incomodidad no sea romántica en absoluto, sino más bien social o profesional. Kerem y Ande son figuras públicas. Cualquier cosa que hagan, digan o muestren, especialmente si se trata de su imagen personal, está bajo el microscopio. Quizás Kerem se sintió incómodo no por la imagen de Ande en sí, sino por la idea de que esta situación pudiera ser malinterpretada por el público, generando más rumores y especulaciones sobre su relación, algo que ellos, hasta ahora, han intentado gestionar con discreción. Podría ser una forma de proteger su amistad o mantener una cierta distancia pública para evitar alimentar más el fuego de los chismes. Otro ángulo a considerar es la forma en que se presentó la noticia o el incidente. A menudo los medios de comunicación y los fans tienden a sensacionalizar. Es posible que la reacción de Kerem haya sido mucho más inocente de lo que se ha presentado. Quizás su incomodidad fue una sonrisa tímida, un leve encogimiento de hombros, y eso fue suficiente para que se creara toda una narrativa. Los editores de vídeos, los titulares, todo contribuye a crear una historia que vende. Ahora pensemos en Ande Erçel. Independientemente de la reacción de Kerem, Ande es una mujer que irradia confianza y belleza. Sus apariciones en redes sociales, especialmente cuando comparte momentos de su vida personal, suelen ser muy bien recibidas por sus seguidores. No es raro verla disfrutando del sol, el mar y luciendo atuendos veraniegos. Y es precisamente esa libertad y esa naturalidad la que gusta tanto a su público. El hecho de que Kerem se haya sentido incómodo en esta situación nos lleva a reflexionar sobre la presión a la que están sometidas las figuras públicas, especialmente cuando se trata de sus relaciones personales. Se espera que mantengan una cierta imagen, que controlen cada movimiento, cada gesto. Y a veces incluso las situaciones más triviales pueden convertirse en un tema de conversación global. Podríamos incluso hipotetizar que fue un momento de chico ve a chica, en el sentido más inocente. Es decir, ve a alguien que admira, que le parece atractiva, y su reacción es un poco de sorpresa, un rubor leve, un intento de disimular. No tiene por qué ser amor, puede ser simplemente admiración por la belleza o el carisma de otra persona. En definitiva, ¿qué pasó? La respuesta no es única ni definitiva, y esa es parte de la magia y la intriga que rodea a estas dos estrellas. Lo que sí podemos afirmar es que la aparición de Ande Erçel en traje de baño en un contexto visual que Kerem Bürsin presenció, generó una reacción en el que ha sido interpretada por muchos como una señal de incomodidad. Las redes sociales y los portales de noticias turcos se llenaron de titulares y análisis. Algunos defendieron a Kerem, diciendo que fue solo una reacción natural. Otros lo criticaron interpretando su incomodidad como algo negativo, quizás como una falta de apoyo a la libertad de expresión de Ande. Y la gran mayoría, como siempre, fantaseó con la idea de que detrás de esa incomodidad hay sentimientos ocultos y una historia de amor esperando a ser revelada. Es importante recordar que tanto Kerem como Ande son profesionales. Han construido carreras sólidas y merecen respeto por su trabajo. Y aunque la curiosidad del público es comprensible, debemos evitar caer en la especulación excesiva o en juicios apresurados. Lo que sí queda claro es que la conexión entre Kerem Bürsin y Ande Erçel sigue siendo un tema de gran interés para sus fans. Ya sea como amigos o como algo más, su presencia conjunta, incluso en ausencia, genera una expectación palpable. Y este incidente del traje de baño, por más trivial que pueda parecer, ha servido para reavivar esas conversaciones y mantener viva la llama de la especulación. Para concluir, hemos explorado este interesante incidente que involucra a Kerem Bürsin y Ande Erçel, centrándonos en la aparente incomodidad de Kerem ante la aparición de Ande en traje de baño. Hemos considerado varias interpretaciones, desde la sorpresa inocente hasta sentimientos románticos ocultos, pasando por la presión mediática y la protección de su privacidad. Al final, la verdadera naturaleza de esa incomodidad es algo que solo ellos conocen,
pero eso no impide que sus seguidores creen sus propias teorías y sigan de cerca cada uno de sus movimientos. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya parecido tan intrigante y entretenido como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este asunto. ¿Creen que Kerem se sintió genuinamente incómodo? ¿Por qué creen que reaccionó así? Dejen sus opiniones y teorías en la sección de comentarios de abajo. Sus aportaciones son siempre muy valiosas para nosotros. Y si les ha gustado este contenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para más contenido fascinante sobre el mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.